Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 a las 6 de la mañana fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía Nicolás Petro. También fue arrestada al mismo tiempo su denunciante Daisuris Vázquez. El hijo del presidente y su exnuera fueron trasladados al búnker de la Fiscalía de Bogotá. Esta noche deberán presentarse ante un juez de control de garantías. Penalistas cercanos al gobierno y de oposición consideran excesiva e innecesaria la privación de la libertad de Nicolás Petro. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Sin que se hubiera filtrado ninguna información al respecto, agentes del CTI llegaron al apartamento de Nicolás Petro esta mañana con una orden de captura en su contra. Casi simultáneamente otros funcionarios de la Fiscalía capturaban a su expareja Daisuris Vázquez. Víctor Ballestas. Mónica, las dos capturas coinciden en la fecha en que se cerraban las inscripciones para los candidatos a las elecciones regionales de octubre próximo. Por eso, y por ser la primera vez en la historia de Colombia que se arresta al hijo del presidente de la República, varios comentaristas creen que este caso tiene hondas connotaciones judiciales y políticas. Aunque las capturas de Nicolás Petro en su apartamento y la de su expareja Daisuris también en su residencia fueron ejecutadas hacia las 6 de la mañana de hoy, este video corresponde a su salida del edificio de la Fiscalía en Barranquilla, varias horas después, poco antes de mediodía. Las cámaras se concentraron en la figura de ella y casi nadie se percató de que 2 metros atrás y en medio del tumulto, una gorra blanca ocultaba la cara de Nicolás, quien aprovechando el descuido salió rodeado de agentes del CTI y se subió a una camioneta que estaba adelante. Antes de este video, la Fiscalía había publicado un escueto comunicado hacia las 7:16 de la mañana. Un minuto después, el presidente Petro reaccionó en su cuenta de Twitter con una frase que tirios y troyanos han elogiado por su talante democrático. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de los hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo con la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. La frase final del presidente fue muy comentada. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Tanto Nicolás Petro como Daisuris Vázquez fueron trasladados a las instalaciones del batallón CACOM 3 en Malambo Atlántico. Ya hacia el mediodía fueron trasladados al aeropuerto, en donde los funcionarios de la Fiscalía no tuvieron cuidado de separarlos, sino que los trajeron en el mismo avión de la Fiscalía a Bogotá. Debió ser la primera vez que se reencontraron después de las denuncias públicas que ella hizo sobre su exesposo. Hace apenas unos días, Daisuris recibió otra propuesta de matrimonio del representante de la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, quien preparó un escenario de noche y llevó mariachis para pedirle la mano. Ella aceptó entusiasmada. El dolor de la separación de Nicolás Petro se había esfumado. El prometido de Daisuris se expresó también en redes. En las buenas, en las malas estaré contigo. Ya en Bogotá, en vehículos separados, fueron trasladados al búnker de la Fiscalía, en donde podrían realizarse las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de, en el caso de Nicolás Petro, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y en el de su denunciante, por lavado de activos y violación de datos personales. Se dedican a la vida fácil. Es la primera vez en la historia de Colombia que el hijo de un presidente de la República es capturado. Noticias 1 consultó a expertos penalistas cuyo ejercicio profesional ha sido vinculado de un lado a círculos cercanos a la oposición y del otro a partidarios del actual gobierno. Todos coinciden en que la privación de la libertad del hijo del presidente y su expareja parece excesiva e innecesaria. Las capturas del diputado Nicolás Petro y de su expareja Daisuris Vázquez fueron analizadas hoy por varios penalistas, conocidos
conocidos por ser presuntamente cercanos a sectores políticos de oposición al gobierno y por sectores afectos a este. Curiosamente, los abogados consultados por Noticias 1, tanto de un lado como del otro, coincidieron en que la privación de la libertad de una persona debe pedirse por parte de la Fiscalía solo en los casos explícitos que la ley dispone. De lo contrario, y si no existen riesgos para el desarrollo de las investigaciones o procesos, los involucrados deben conservar su derecho a la libertad. Por eso creen que las solicitudes de detención de los familiares de Petro parecen innecesarias y excesivas. Sí se aprecia una captura que es desproporcionada. El país tiene que entender, la Fiscalía, los jueces de garantías, que la regla general en un sistema como el nuestro es defenderse en libertad. Es inaceptable que la Fiscalía General de la Nación solicite una orden de captura en contra de Nicolás Petro, cuando puede perfectamente citarlo a audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Estoy seguro que si el fiscal general hubiera citado, o la Fiscalía hubiera citado al hijo del presidente Petro una imputación, él hubiera asistido. Según el Código de Procedimiento Penal colombiano, el fiscal que solicite medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de un indagado debe probar con contundencia que mantener al involucrado en libertad puede ser riesgoso. Riesgo inminente de fuga, probabilidad de que el involucrado pueda manipular evidencias o que el involucrado represente un claro peligro para la sociedad o las víctimas. Y debe haber unos elementos muy fuertes que permitan prever un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. A primera vista eso no se ve en este caso. Aquí veíamos dos personas que no han sido declaradas culpables y que habían atendido los requerimientos judiciales y las autoridades conocían de su paradero. Eso no es otra cosa que el show mediático y la retaliación de esta fiscalía sesgada, que no hace otra cosa que utilizar el derecho penal del enemigo, utilizar la institución para atacar enemigos políticos. La orden de captura que se ha emitido en contra del hijo del presidente Petro no es nada más y nada menos que un mecanismo para hacer populismo punitivo, para hacer un show. El fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, Mario Burgos, de quien se dice en el búnker es del círculo cercano de confianza de la vicefiscal Marta Mancera y que esta a su vez es la funcionaria más influyente ante Barbosa, es el funcionario judicial que lidera este espinoso caso con altas y delicadas connotaciones, tanto judiciales como políticas. La historia del escándalo del hijo del presidente y su presunta corrupción con dineros de dos aportantes condenados por la justicia comenzó en marzo de este año, cuando la expareja de Nicolás Petro dio una entrevista a un medio denunciándolo. A comienzos de este año, la expareja de Nicolás Petro, a quien el país había conocido el día de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, cuando toda su familia apareció con él ante las cámaras, sorprendió a todo el mundo con una entrevista en la que denunció con grabaciones y mensajes de celular que el hijo del mandatario había incurrido en actos de corrupción, recibiendo y quedándose con millones de pesos que le habían entregado especialmente dos aportantes con destino a la campaña de su padre. Sin embargo, según la denunciante, Nicolás se había apropiado de esos dineros para comprar un lujoso apartamento y para vivir en condiciones de riqueza. Gruesas sumas de dinero se habrían movido entre las cuentas de Nicolás y su ex esposa. Un primo va mañana para Barranquilla. Le podría decir a él que lleve 50. ¿Y es de confianza? Claro, Julio César, el cantante, el de tu cumpleaños. 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melissa, ¿no? Daisuris Vázquez aseguró que el condenado por contrabando Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, quien fue extraditado en 2003 a Estados Unidos y hoy, ya libre, aspira a la alcaldía de Maicao, Guajira, y Alfonso el Turco Ilzaca, señalado de haber tenido vínculos con paramilitares, habrían aportado 1.000 millones de pesos. Estos serían los dineros que Nicolás nunca entregó a la campaña para apropiárselos. Quedaría así, 1.600 millones, 50% para la firma de la promesa y 50% al momento de la escritura. Bueno, toca sacar 800 millones. Además de dinero, Nicolás habría mencionado su intención de reunirse con varios ministros del primer gabinete de Petro para incidir en algunas decisiones, aparentemente, sobre contratación y puestos. Me dio 10 cupos
cupos. 3 los voy a dar para Ciénaga, 1 para ayudar a mi mamá, 1 para ti y 5 para el tema político de Barranquilla. Conocida la entrevista de Vázquez y las denuncias de ella en su contra, Nicolás le expresó su malestar. Ya esa información la tienen enemigos. Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata. Lo fácil era borrar las conversaciones o tener otra cuenta de Telegram. Con el simple hecho de filtrar la información me hundiste. La información hecha pública por Daisuris Vázquez no solo produjo crisis de imagen en el gobierno, también en la carrera política de Nicolás y en su propia vida, porque hoy fue capturada junto con su ex esposo. Hoy, tanto Daisuris Vázquez como Nicolás Petro dormirán en el búnker de la Fiscalía. Ella no calculó nunca que su rencor con su expareja, que se había enamorado de una de sus amigas, la llevaría a una celda junto con él. Los congresistas de la oposición enuncian que la responsabilidad en el caso que investiga la Fiscalía también recae sobre el presidente, pues, según ellos, Nicolás Petro hacía parte de su campaña en la costa y el capital que se investiga llegó a la misma. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, algunos de ellos reconocieron el gesto del presidente al reivindicar la independencia de la investigación judicial y los del pacto histórico le expresaron su solidaridad. Distintas reacciones políticas se han registrado tras la captura de Nicolás Petro y su exesposa Daisuris Vázquez, que le dan respaldo a las palabras del jefe de Estado, pero otras que insisten en la necesidad de que jurídicamente se establezcan estos hechos. Nuestro presidente Gustavo Petro. Desde Jamundí Valle, la vicepresidenta Francia Márquez lamentó la situación que como padre del presidente Petro está asumiendo ante el país. Pero cuando el presidente dice con rectitud, solo pedimos que le brinden todas las garantías y no vamos a intervenir, yo creo que muestra la rectitud de un presidente que gobierna con dignidad. También varios ministros hicieron declaraciones públicas en redes sociales respaldando a Petro y las acciones que debe asumir el gobierno nacional. De otra parte, congresistas del Centro Democrático cuestionaron que Petro no deje claro que las acciones de su hijo tengan relación con su campaña presidencial. No puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo, no. Esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Que a pesar de los escándalos previos a propósito del hijo del presidente durante la alcaldía de Gustavo Petro, durante la campaña presidencial del año 2018, Petro decidió apoyarlo a la gobernación. El senador de Cambio Radical, David Luna, pidió respeto por la situación familiar del presidente Petro, pero advirtió que se incrementan las dudas sobre su elección como jefe de Estado. Si hay dudas sobre la financiación de la campaña presidencial, es fundamental que la justicia actúe de manera inmediata y nos dé respuestas. El senador del partido de la U, Antonio Correa, dijo que con este episodio el presidente Petro está garantizando la independencia judicial. Respetando la independencia de poderes y no abusando indebidamente de su fuero presidencial para la protección indebida de los intereses de su hijo. Desde el pacto histórico también hubo voces de solidaridad con la situación familiar del presidente Petro, pero destacaron su respeto por las instituciones del Estado. Que si su hijo tiene responsabilidades de lo que se le acusa, el país tiene que saber verdad y se tiene que asumir. Así que comparto que el presidente, a pesar del dolor que le cause la situación de su hijo, está en un compromiso con el país. Espero que frente a cualquier caso de corrupción, el actuar de dichas autoridades sea absolutamente imparcial y se investiguen en igualdad de condiciones. El señor presidente ha asumido una actitud totalmente respetuosa de la justicia. Nicolás Petro y Daisuris Vázquez serán acusados por la Fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los principales periódicos del mundo contaron sobre la captura del hijo del presidente Petro en medio de sus análisis que enuncian también las dificultades que ha tenido su gobierno para impulsar sus reformas. Sara Sepúlveda. Mónica, junto a los problemas de gobernabilidad, destacaron la actitud presidencial frente a la noticia, inclusive contrastándola con los hechos por sus antecesores. La prensa internacional advierte que el gobierno Petro podría haber entrado en un agravamiento de la crisis de gobernabilidad que ya padecía, luego de la orden de arresto de la Fiscalía en contra de su hijo Nicolás. Pero también resaltan el pronunciamiento presidencial sobre el respeto al proceso judicial. Se dedican a la vida fácil.
En Estados Unidos, el New York Times tituló "Hijo del presidente colombiano es arrestado en investigación de lavado de dinero". Y en el texto de la noticia dicen que esta es otra prueba para el presidente, quien ha sufrido para que sus reformas sean aprobadas en un Senado dividido. No miremos para otro lado. The Guardian titula algo similar, pero además añade que este es un gran golpe para el gobierno, que últimamente ha sufrido con los ataques de los conservadores al tiempo que lucha contra su conflicto interno. En todos los reportes internacionales mencionan que Nicolás Petro ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito por haberse apropiado de dinero de la campaña de Gustavo Petro. Los reportes mencionan además que Gustavo Petro aseguró que haría acuerdos de paz con los grupos armados al margen de la ley, pero en los 11 meses que lleva como presidente de la República, esto ha tenido un triunfo intermitente y el arresto de su hijo no ayuda. Yo renuncio a todo. En España, el periódico El País, que tituló "La Fiscalía detiene al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito", menciona en su informe que el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Petro han tenido varias peleas públicas este año, pero el presidente prometió respetar esta investigación. La BBC recordó también que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien pidió a la fiscalía investigar a su hijo, que llevó a la captura, y a su hermano Juan Fernando Petro. La prensa internacional resalta en todos los reportes el comunicado que hizo el presidente Gustavo Petro, donde le envía suerte y fuerza a su hijo. Hoy fue la fecha de cierre de inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías y corporaciones locales y regionales. Se calcula que en total hay 100.000 aspirantes. Camilo Galán. Mónica, en Bogotá se inscribieron 8 hombres y ninguna mujer para reemplazar a Claudia López. Ellos representan todo el espectro ideológico. Y esta noche sorprendió la decisión del pacto histórico de quitarle el aval en Atlántico al candidato de Nicolás Petro. Hoy venció el plazo para que los candidatos a las elecciones territoriales del 29 de octubre se inscribieran para ser los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales municipales, representantes a las asambleas departamentales y juntas de acción local. Aunque por el momento ninguno tiene impedimentos para ejercer este derecho constitucional, se espera que estas cifras cambien hasta el día de la votación. Hoy en Bogotá, 4 candidatos más se inscribieron ante la Registraduría Nacional para completar la baraja de aspirantes al cargo como alcalde mayor de la ciudad, todos con la seguridad como su bandera de campaña. El primero en llegar esta mañana a la registraduría fue el general en retiro Jorge Luis Vargas, con el aval del partido Cambio Radical. Los invito a que Bogotá no se rinda, no se rinde, porque vamos a paso firme a recuperar la seguridad. El siguiente en inscribirse fue Carlos Fernando Galán, quien lo intentará por tercera vez con el aval del partido Nuevo Liberalismo. La tercera es la vencida, nosotros vamos a persistir. Bogotá es una ciudad que no se rinde. Es una ciudad que se cae y se levanta y nosotros nos conectamos con eso. A su vez, pero en el pabellón 8 de Corferias, el abogado Nicolás Ramos también oficializó su candidatura por firmas. Nosotros queremos que el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, se empodere y pueda transformar la ciudad gobernándola. Y por último, y acompañado de una amplia comitiva, lo hizo el candidato Gustavo Bolívar por el pacto histórico. Vamos a poner 60 nuevos CAIs en estos 4 años. Vamos a aumentar el pie de fuerza con ex policías, dado que la policía tiene hoy muchas dificultades para enganchar nuevos agentes de policía. Estos 4 nombres se suman a los ya inscritos Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Robledo. En otras noticias electorales, el movimiento Colombia Humana, que pertenece al pacto histórico, le revocó el aval a Máximo Noriega para presentarse a la gobernación del Atlántico. Noriega era considerado uno de los mejores aliados y amigos de Nicolás Petro. Las ciudades de Colombia más pobres están en sus fronteras, lo que indican los indicadores. Aplicando la metodología del Banco Mundial, el Departamento Nacional de Planeación calculó el indicador de condiciones de vulnerabilidad urbana y encontró que la ciudad con mayor población vulnerable es Puerto Carreño, seguida por Quibdó, San Andrés, Leticia e Inírida. Esto indica que Colombia pretende, pero no tiene política de fronteras. Esto es lo que indican los indicadores.
Aunque la Superintendencia de Servicios Públicos ha hecho un llamado a darle a estos y sus cobros una categoría social, las empresas están dispuestas a reportar a los morosos en las centrales de riesgo financiero. Marta Olaya. Mónica, las empresas de la costa tienen cuentas no pagas y sin solución de unos 400.000 usuarios y justifican que esta es una forma de hacer efectivos sus cobros. Eso sí, dicen que le advertirán a cada cliente antes de reportarlo. Reportar a Datacrédito a los usuarios que tengan una mora superior a los 3 meses en el pago de su factura de energía ha sido la estrategia de varias empresas, especialmente en la costa caribe, ante el aumento de morosos. Pero el hábito de pago no es bueno. Aunque la ley permite a las empresas de servicios públicos enviar el reporte a las centrales de riesgo cuando un usuario esté en mora, para el gobierno la prestación de los servicios públicos no debe ser vista como un negocio. De la superintendencia consideramos que debe tenerse en cuenta la situación de los usuarios de los servicios públicos, porque hoy las empresas están viendo a los usuarios o viendo el servicio público más como un negocio. Sin embargo, desde el sector energético consideran que este mecanismo les permite a las empresas generar liquidez, recuperando esos recursos en mora. Y es un mecanismo también que le puede ayudar a las empresas a disminuir su cartera en caso de que los usuarios estén morosos y no estén al día por parte del servicio. Otro de los argumentos de las empresas de energía es lo costoso que resulta prestar el servicio. La empresa tiene que cancelar por el uso de la red, y por lo tanto es un servicio que implica un costo que debe ser facturado al usuario. De hecho, la propia ley y las sentencias de las distintas cortes han reconocido de que es una actividad onerosa y que inclusive ninguna persona puede estar exenta del pago del servicio de energía. En el caso de la costa caribe, la mora en el pago del servicio de energía supera el billón de pesos, pese a las campañas y los incentivos que se les ofrece a los usuarios para ponerse al día. La empresa reporta estadísticamente un promedio de 400.000 usuarios que se encuentran en mora, los cuales serán susceptibles de ser objeto de reporte a centrales de riesgo. Pero antes de que un usuario sea reportado en Datacrédito por las empresas de servicios públicos, la compañía le hace un previo aviso y el usuario tiene 20 días para pronunciarse frente al valor de la deuda. La NASA está a punto de abrir su propio canal de streaming y está formando una parrilla de programación para sus avances científicos al alcance de cualquier persona con teléfono móvil o pantalla. Años de exploración espacial y avances tecnológicos para la investigación interplanetaria podrá llevarse a la palma de la mano con la nueva plataforma de la NASA, que entrará a competir en la industria dominada por Netflix, Disney, Amazon y Warner HBO. NASA Plus se llamará el nuevo servicio de plataformas digitales que acoplará todo el contenido original que ha estado almacenado por años en las redes sociales de la Agencia Espacial, conjunto al lanzamiento de documentales sobre ciencia e investigación, historias de vida de investigadores y astronautas, y con la posibilidad de seguir vía streaming en directo el recorrido del vehículo Perseverance en el planeta Marte o la tripulación Artemis dedicado a la exploración de la Luna. Esta aplicación podrá estar disponible en todos los dispositivos digitales a finales de año y será gratuito para todo el mundo. Sin embargo, no se ha definido si a través de esta app podremos sintonizar a los supuestos alienígenas revelados en el Congreso de los Estados Unidos. Aunque los niños de la era digital socializan virtualmente horas frente a una pantalla grande o pequeña, los deportólogos recomiendan introducirlos al deporte y la relación con personas reales para evitar problemas sociales y físicos desde temprano. Los beneficios de hacer deporte son ampliamente conocidos, pero una de las etapas más importantes es fomentar que los niños lo practiquen con regularidad. Esto ayuda a desarrollar habilidades motoras y a la vez les enseña respeto, la sana deportividad y mejora su salud a futuro. Venimos en un entorno en el que los niños están mucho tiempo conectados a las pantallas. Esto pues está generando también temas con alteraciones en el sueño, en muchas temas posturales y demás. Para realizar deporte no necesariamente se necesita de una edad específica. Las habilidades motoras se empiezan a desarrollar a los pocos meses de nacidos. Los expertos recomiendan empezar a desarrollar de manera más intensiva estas habilidades a partir de los 4 años. Hay unas recomendaciones de organizaciones internacionales que nos hablan incluso de 3 horas diarias.
en actividad física, en movimiento y demás. A medida que vamos progresando, pues la idea es que en la recomendación en las edades más tempranas, hasta más o menos 10, 12 años. Los niños tienen interiorizado el uso de las pantallas. Es momento de enseñarles que el deporte es igual de beneficioso. Eso sí, los padres deben respetar siempre los gustos de cada niño y que practiquen lo que más les guste. Los deportes más habituales son el fútbol, tenis, baloncesto o voleibol. Y atención porque la jueza primera de control de garantías de Bogotá molesta acaba de suspender la audiencia de legalización de captura de Nicolás Petro y Daisuris Vázquez porque los abogados de esta última no alcanzaron a llegar desde Barranquilla. La jueza regañó al fiscal del caso Mario Burgos por haber pedido la diligencia sin considerar que los defensores tuvieran tiempo de aterrizar. Dijo que la audiencia de legalización debe empezar de nuevo por parte de la fiscalía y que no está segura de estar disponible mañana. Los deportistas de alto rendimiento hicieron viral el video del surfista Anthony Walsh de Australia, quien logró pasar sin errores ni caídas una de las olas más altas de Indonesia. Colegas suyos lo habían hecho anteriormente, pero sin tener dispuestas sobre su tabla las cámaras que le permitieron hacerlo. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche en Cable Noticias, como siempre, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.